Bueno, estamos comenzando esta transmisión desde el canal del Partido Humanista en Uruguay. Les habla Ivena Daniel Roca, bueno, creo que ya me conocen. Y hoy contamos con la presencia de un amigo, de un compañero. No me ve por las ramas, Jorge. Mejor que vos inclusive te presentes, pero un compañero con el que compartimos y hemos compartido muchos años inclusive de militancia en el mismo frente político. Y se trata de Jorge Maiki, integrante de la agrupación ProUnir y también del Mondes. Jorge, complementa un poquito si te parece la presentación y después arrancamos a ver temas locales que algunos de ellos vos los manejás de manera muy informada y muy involucrada. Bueno, buenas noches, Daniel. La verdad es que es un gusto realmente participar en el programa de ustedes, del Partido Humanista. Siento un gran aprecio por los compañeros del Partido Humanista, aprovecho para decirlo acá. Así que es un gusto y creo que con la presentación que tú hiciste me parece que es suficiente, ¿no? Simplemente soy un militante de las causas populares. Me gustaría definirme a mí mismo así, con esas pocas palabras. Bueno, con relación a lo que tú me planteabas, comenzar a hablar sobre la situación económica, social y política actual en el Uruguay. Voy a decir que cuando este gobierno asumió, una de las primeras afirmaciones fue denotar cierta sorpresa acerca de un panorama que ellos dicen que era peor, se refieren evidentemente al déficit fiscal, era peor de lo que se esperaba. ¿Cuál ha sido la reacción? Bueno, cuando te encontrás con un panorama así pueden pasar dos cosas: que te amoldes a esa situación y decidas finalmente que lo que tenés que hacer es restringir el gasto social, la inversión productiva, aplicar estrategias de presión que provocan una depresión de la economía, o por el contrario, plantear de que tenés que buscar nuevos recursos, ¿no? Aumentar los recursos del Estado para poder sostener los programas sociales e inclusive mejorarlos. El gobierno optó por un criterio restrictivo, por una política restrictiva en general. El gobierno dice que en el presupuesto va a aumentar los gastos de la educación, de salud, etcétera, y todo depende de cómo lo miremos. Si lo miramos en términos nominales, o sea, la cantidad de dinero, han aumentado los gastos, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el aumento del Producto Bruto Interno, que se anuncia que va a ser del 2,6%, ¿no? Evidentemente ha descendido. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el tema del presupuesto educativo, ¿tá? En este momento está en el 3,8%. Estamos muy lejos, y acordate que estamos, durante muchos años se ha estado hablando de el 6% más el 1% para investigación, 6% del Producto Bruto Interno para la educación, para el conjunto de la educación, a lo cual se agrega el 1% para investigación. Un 1% que es una cantidad para investigación muy discreta, pues si nosotros queremos un país con un desarrollo industrial, con un desarrollo tecnológico, no se puede destinar una cantidad tan exigua como ser menos de un 1% para educación, para la inversión tecnológica, la investigación. Tendría que ser bastante más. Pero hace años que no nos acercamos siquiera al 6% y menos aún al 1% en investigación. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento, siempre en el plano de la macroeconomía, es que el gobierno insiste en mantener bajo el dólar, ¿no? Siguiendo con la política que seguía el gobierno anterior y que seguían los gobiernos anteriores del Frente Amplio, de limpiar la plaza de dinero. Esto lo ha explicado muy bien el economista José Roca, y para decirlo en términos muy sencillos, para que la gente no compre dólares y entonces el dólar se vaya para arriba, lo que emite el gobierno son las llamadas letras de regulación monetaria.
esa letra de regulación monetaria, aquel que tiene dinero, que son muy pocos, ¿no? Pero los que tienen dinero como para comprar dólares, le ofrece letras de regulación monetaria con un interés elevado, va y corre y compra la letra de regulación monetaria, que son letras, títulos de deuda que el Estado uruguayo tiene. Y entonces no compra dólares. Entonces con eso el gobierno logra mantener el dólar en torno a los 40 pesos, ¿no? Por ahora tiene suerte porque los precios internacionales de las exportaciones no han bajado lo suficiente como para que los grandes sectores exportadores comiencen a presionar por una devaluación. Pero yo coincido con lo que dice el economista José Roca, al cual sigo en este punto, de que en Uruguay hay un atraso cambiario. La solución a ese atraso cambiario no está, por supuesto, en una devaluación brusca que perjudicaría a los trabajadores, sino que muchas veces esta situación pasó en el año 2002, 1992 concretamente, cuando se quebró la tablita. Esas situaciones muchas veces terminan reventando, ¿no? Con una devaluación brusca. El gobierno entonces, en este punto, insiste en mantener la política, digamos, del gobierno anterior y de los gobiernos anteriores también del Frente Amplio. Después tenemos la polémica en torno al impuesto a los ricos, a los más ricos. Es el planteo del PICNT, un 1%, es una cantidad muy discreta, ¿no? Son 700, igual recauda 700 millones de dólares al año. El gobierno se ha negado en redondo a considerar siquiera eso. O sea, acá hay una tendencia muy clara a no tocar el capital financiero y todo tipo de capitales. Es un gobierno que vive prisionero del investment grade, o sea, la calificadora de riesgo, ¿no? Inclusive esas vacilaciones se dieron cuando se terminó, gracias a la presión popular, gracias a la movilización popular, con el contrato con Neptuno. Hubo una vacilación enorme y entonces algunos, digamos, voceros gubernamentales decían, bueno, pero tenemos que cuidarnos porque va a haber seguramente algún juicio, puede haber juicio y esto nos va a quitar el grado inversor y entonces no van a venir capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la misma lógica que muchos países de la periferia del mundo capitalista aplican como política, que es tratar de vender su fuerza de trabajo y sus recursos, digamos, al menor valor posible. Entonces, se trata de no ponerle impuestos a las empresas, a las grandes multinacionales, habilitar zonas francas. Tenemos el ejemplo de UPM, ¿no? Le regalamos un ferrocarril a UPM, endeudándonos en 4.000 millones de dólares, ¿no? Esa es la deuda para un ferrocarril que en un 95% va a ser utilizado para UPM. UPM está ubicada en una zona franca, declara ganancia de 800 millones de dólares y prácticamente no paga impuestos, porque está justamente en una zona franca. Todo eso a cambio de unos 500 puestos de trabajo, 400, 500 puestos de trabajo y algunos puestos de trabajo indirectos que dicen que se generan. Entonces, realmente tú lo mirás por distintos lugares y realmente es una situación que inclusive a muchos frente amplistas que esperaban más de este gobierno, está ocasionando grandes críticas. Después, Daniel, está la posición de la política exterior del gobierno, la política internacional, el tema de Gaza. No hay manera de que este gobierno diga de que hay un genocidio. Trata de equilibrar desesperadamente una tibia alusión a las barbaridades que está cometiendo el Estado sionista de Israel, con alguna otra alusión a Hamás, para decir, bueno, equilibro una cosa con la otra. Ahora fueron a la noche los cristales rotos, ¿no? Que no es que uno esté a favor de esa, digamos, acción que hizo el hitlerismo contra los judíos en aquella época. Uno rechazamos todo lo que tiene que ver con la persecución y el genocidio que se aplicó contra el pueblo judío por parte de los nazis, pero evidentemente en este momento se está utilizando esa, digamos, esa fecha para reivindicar el Estado de Israel,
¿no? Un Estado al cual muchos judíos, inclusive, que estuvieron en campos de concentración, rechazan. ¿Ah? Todos los días vemos videos, por ejemplo, que dicen no en mi nombre, yo estuve en un campo de concentración, ¿no? Y tenemos que sacar la lección histórica de que no podemos tolerar, si fuimos oprimidos, fuimos humillados y fuimos asesinados, no podemos permitir que un pueblo haga lo mismo, el pueblo al cual nosotros pertenecemos haga lo mismo con otros que no tuvieron nada que ver con nuestras desventuras. Eso lamentablemente no lo vemos por ahora en el gobierno uruguayo. Y después, Daniel, quiero señalar también un enorme silencio sobre lo que está pasando en las costas de Venezuela, ¿no? Hay una flota de Estados Unidos violando el derecho internacional abiertamente, amenazando a otro Estado y a otro gobierno. Con el pretexto de combatir el narcotráfico, un narcotráfico que en el 85%, según cifras de las Naciones Unidas, se deriva por el Océano Pacífico. Me estoy refiriendo a la droga que va a Estados Unidos. El 85% va por el Océano Pacífico. Venezuela no tiene, digamos, costa sobre el Pacífico. Colombia sí las tiene, pero Ecuador también las tiene, ¿no? Hay, digamos, mucha evidencia de que desde Ecuador se ha configurado un nuevo foco para el envío de droga, tanto a Europa como a Estados Unidos, pero como el gobierno de Ecuador es aliado de Estados Unidos no dice nada. Al contrario, ahora dice que van a instalar una base en Ecuador, van a volver a instalar la base seguramente en Manta, donde Correa los había sacado en su momento. O sea, es todo un operativo mentiroso por parte de Estados Unidos, que ya mintió en Irak. Acordate aquello de las armas de destrucción masiva, que nunca se encontraron. Primero dijeron que las iban a buscar, después que habían destrozado el país por medio de bombardeo salvaje. El encuentro en las Azores, ¿te acordás? Exacto. Aznar, Bush y el inglés. Blair. Sí, sí. Verdaderos criminales de guerra, porque en Irak asesinaron a cientos de miles de personas civiles con salvaje bombardeo. Inclusive periodistas que fueron asesinados. Recuerdo el caso de un periodista español que fue ametrallado desde un helicóptero. Y justamente después dijeron que las armas no existían. Esas armas de destrucción masiva no existían. O sea, como dice León Felipe, famoso poeta español, sé todos los cuentos y me han dormido con todos los cuentos. Y esto es otro cuento, ¿no? Esto de el clan de los soles o el cartel de los soles, que no existe. Lo mismo que el tren de Aragua, que ya en Venezuela está extinto, pero que ellos resucitan fantasmas y los ponen a andar justamente porque, en definitiva, el objetivo es, tienen dos objetivos. Un objetivo más inmediato, que es, en definitiva, apoderarse del petróleo y de la riqueza que tiene Venezuela. No es una especulación que es la que yo estoy haciendo, simplemente lo ha dicho el mismo Trump. En el año 2016-2017, Trump dijo, durante su primer gobierno, teníamos la posibilidad de derrotar al gobierno de Venezuela, quitarlo de por medio, y no insistimos lo suficiente para hacerlo. Si lo hubiéramos hecho, su petróleo sería nuestro y no tendríamos que comprar. Así lo dijo con total claridad. No esconde su propósito. Entonces, todo lo demás es una pantalla, todo lo del combate al narcotráfico es una pantalla. Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo, entonces debería mirarse para adentro y instaurar políticas públicas que lamentablemente Estados Unidos se carece, ¿no? Desarrollar un sistema de salud pública preventivo, ¿no? Hacer inversión en la salud pública. Lamentablemente en Estados Unidos, si no tenés dinero, te morís. Y si no tenés dinero, difícilmente te puedas realizar una desintoxicación en el caso de que seas un adicto. Bueno, no hablemos de la DEA, porque la DEA tiene un historial también de haber participado en cargamento de droga. Recordemos el escándalo Irán-Contra,
como los aviones de la CIA llevaron droga de Colombia para financiar a los contras nicaragüenses cuando el Congreso norteamericano decidió cortar la subvención a los contras nicaragüenses. Estamos hablando del año 1990 hasta prácticamente desde 1980 hasta 1990 se desarrolló en Nicaragua la llamada guerra contra los contras, financiado por Estados Unidos a través de ese mecanismo, en el cual la CIA, junto con Noriega en ese momento, trabajaba para la CIA, después lo sacaron, trabajó justamente para llevar droga a Estados Unidos. O sea que todo esto es una enorme hipocresía, ¿no? Ellos mismos están metidos en el tema de la droga, pero quieren convencer a la humanidad de que ellos son realmente protectores del pueblo norteamericano. Así que eso, digamos, para empezar, empecé hablando de la realidad de Uruguay y al hablar de la carencia de la política internacional del gobierno uruguayo, que se muestra cada vez más alineada con los Estados Unidos, un gobierno que se dice de izquierda, alineado con Estados Unidos, terminé hablando de esto de Venezuela, ¿no? Excelente, excelente. La verdad que le diste una vueltita ahí en unos minutos de lo local, lo internacional. Te propongo lo siguiente. Te voy a hacer un par de comentarios que ojalá den pie para que inicies, si te parece, una nueva ronda donde pasemos de vuelta por temas locales de Uruguay y por lo internacional. Comentarios así como al pasar para complementar lo que estás diciendo. Primero, que para nosotros es importante que por nuestro canal pasen compañeros del mismo campo de militancia que tienen en común dos cosas en general, dos cosas nada más en común. O sea, mejor dicho, una sola cosa en común. Es la convergencia entre personas, partidos, movimientos, organizaciones que trabajamos para que en algún momento en la humanidad haya una sola clase de personas. La de los que trabajan y una sociedad sustentable. Creo que estamos teniendo un retorno cuando yo hablo, pero bueno. Fíjate, por ahí cuando hablo podés cerrar el micrófono, capaz que podés, creo que está retornando. Pero no importa, porque quiero hablar poquito. Entonces, no, te escuchaba hablar de la droga y hace poco la agencia de la ONU de droga señaló que más del 50% de la cocaína que llega a Europa llega por vía de Ecuador. Llega por medio de las bananas. ¿De qué trabaja el papá de Noboa, el actual presidente de Ecuador? Es justamente el más millonario de Ecuador y uno de los rubros que trabaja son los cargamentos de banana. Entonces, y resulta que persiguen a Maduro. Entonces, Jorge, te paso de vuelta la pelota. Me interesaría saber cómo ves al pueblo uruguayo, al pueblo ahora, ¿no? Con estos meses de gobierno, lo que rescatás de lo cotidiano, vos como montevideano, pero sé que también andás por otros lugares y te cruzás con mucha gente. ¿Qué pasa con el Frente Amplista en general? Porque inclusive hasta hubo una reunión de Frente Amplistas que estaban como en disidencia. Yo siempre veo algunos Frente Amplistas que están muy protestones por las redes sociales, pero se los ve lejos igual de buscar una nueva salida, de armar algo aparte, ¿no? Y bueno, ¿qué perspectivas ves para adelante, ¿no? Para lo que viene, para el año que viene. Y si te parece también darle toda una vuelta en el campo internacional, ya ampliándolo un poquito más, porque me parece que esto que se da de Venezuela entra también, tal cual como decías vos con lo del petróleo, pero entra hay un avance de Estados Unidos de asegurarse todo el patio trasero porque ha perdido posicionamiento en un momento que parecería que luego de 4 siglos, nuevamente la hegemonía del mundo vuelve a Oriente, que es donde estuvo a lo largo de la historia. Europa históricamente fue un lugar retrasado, y si vos vas a los grandes avances de la humanidad, desde la escritura, la imprenta, la base de las vacunas, la base de los números, la base de los números binarios, casi todo viene de Oriente, sea de la Mesopotamia, sea de la India, sea de China, pero la mayoría de las cosas vienen de Oriente, ¿no? Así que bueno, te paso la pelota de nuevo
para escucharte es muy importante porque hay amigos que nos escuchan o nos ven después fuera del país y ayuda mucho a romper un poco esta cosa del Uruguay modelo que somos, ¿viste? De país democrático, donde la oposición, los presidentes andan por la calle y ni siquiera se sabe que, por ejemplo, en Uruguay, ni siquiera se puede votar cruzado a un partido u otro en el régimen democrático o han restringido lo que son los espacios gratuitos, ponen requisitos absurdos para participar en plebiscitos, etcétera, etcétera. Te dejo la palabra, va a ser un gusto seguir escuchando. Bueno, realmente coincido con todo lo que dijiste, realmente es importante. A veces es bueno alejarse un poquito de lo cotidiano, de lo que pasa todos los días, para mirar el mundo en una perspectiva inclusive de cierto alcance. Y lo que tú dijiste realmente es cierto, ¿no? En este momento en el mundo observamos que la agresividad que Estados Unidos está exhibiendo, que no es solamente Estados Unidos, sino también varios países de Europa, concretamente con relación a Rusia, en torno al tema de Ucrania, se está hablando mucho de un rearme de Europa, se ha aumentado mucho los gastos militares de Europa. Yo estuve en Europa y evidentemente se ven algunos signos ya de lo que es el impacto de las políticas económicas europeas, que son políticas económicas recesivas. En Alemania particularmente ha habido un proceso de desindustrialización, justamente porque de las empresas, de muchas empresas inclusive se han ido de Alemania mismo, y porque Alemania y los países europeos, en cierto modo, desde el punto de vista energético, se han suicidado, tomando una posición en contra de Rusia, que era la principal productora de energía barata para Alemania y para los países europeos. Y ahora Europa tiene que pagar mucho más cara la energía, se la tiene que comprar a Estados Unidos, se la tiene que comprar a la India, que a su vez se la compra a Rusia, fíjate tú, ¿no? India le compra a Rusia a precios muy baratos, que Rusia le vende igual con ganancia a la India, y India se la vende ¿a quién? A los europeos. O sea que las sanciones que Europa toma y Estados Unidos toma contra Rusia se terminan transformando en un boomerang que termina afectando a los propios europeos. Pero bueno, está allá ellos si quieren seguir esa política de total subordinación a los Estados Unidos. Si nos venimos para acá, tenemos que ver que nosotros acá estamos también en cierto modo inmersos en esa realidad geopolítica mundial, en la cual encontramos un bloque globalista, vamos a decirle así, llamarlo así, que es el bloque anglosajón y europeo, dirigido por los Estados Unidos, que tiene también sus propias divisiones internas, sobre todo ahora con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos por segunda vez, pero que es, en definitiva, la culminación de 5 siglos de dominación, que empezó desde el descubrimiento de la América, el saqueo de la riqueza de América, la extinción de la población o la casi extinción de la población autóctona de América, y lo mismo el saqueo de África, el saqueo de Asia, de la India, y bueno, y así se fue cimentando el capitalismo occidental. En Europa nació el capitalismo y nació también el sistema del colonialismo y del imperialismo. Y entonces tenemos 5 siglos, ¿no? 5 siglos que están siendo en este momento cuestionados porque han surgido, como tú bien dijiste, nuevos actores en el mundo, en el caso de China, en el caso de Rusia, que han vuelto un poco al escenario mundial, y en el caso también de otros países como la India, el Brasil, ¿no? Todos los países que están en el BRICS en este momento, etc. Ahora, si vos me vuelvo a lo de Uruguay y tú me preguntas cómo está, cómo lo veo, cómo veo la situación, yo creo que si vos mirás todos los días la televisión y ves, por ejemplo, en qué se están peleando en este momento, si Álvaro Danza tiene 5 trabajos y debería renunciar, y no está bien que Álvaro Danza siga, no digo que no se deba discutir, evidentemente el hombre es un poco angurriento, vamos a decirlo así,
Pero ese no es el tema que le preocupa a la gente en este momento. Si tú vas por los barrios, vos ves, por ejemplo, no es necesario ir mucho a los barrios más periféricos para ver la pobreza, la necesidad, los bajos salarios, la gente que pide en la calle. Yo ya no digo solamente los que duermen en la calle, que hay cualquier cantidad, que antes se veía en el centro, en el cordón, pero ahora se ve en todos lados, ¿no? Hay como una degradación. Este episodio de las madres que fueron en Malón a una escuela a golpear a los maestros, esto es una degradación de la vida social, frente a la cual la respuesta de los políticos de los distintos partidos es realmente insuficiente. Lo mismo que el tema de la inseguridad. Siempre dice lo mismo, pero cada vez lo que vemos es que hay mayor cantidad de homicidios acá en el Uruguay. No sirve tampoco consolarse diciendo, bueno, pero algunos fueron por ajuste de cuenta entre ellos. No, no, pero son homicidios, son vidas que mueren, ¿no? Vidas que desaparecen. Esto está marcando que algo pasa en la sociedad. Porque si hay acá aumento del narcotráfico, es porque hay un aumento también del consumo. Y entonces hay un malestar social, eh, a veces difuso y a veces abierto, que no es encarado en términos estructurales. O sea, toda esa imagen optimista de una sociedad en la cual los índices cierran, aparentemente cierran, la macroeconomía, aunque ahora se ha ralentizado también, no tiene nada que ver con la realidad de todos los días, la infelicidad de la gente, de mucha gente que no tiene, y otros que, por ejemplo, se han revelado en estudios que ha hecho, por ejemplo, Encuesta Duarte, el 1% de los uruguayos tienen el control del 40% de la riqueza del país. Es una tremenda concentración de la riqueza. O sea, acá se habla de la pobreza, pero no se habla de la contracara de la pobreza, que es la concentración de la riqueza. No se habla de eso, y no se habla de la extranjerización de la economía, no se habla, por ejemplo, de la desindustrialización del país, ¿no? Y que eso lo vemos, por ejemplo, cuando cierran las empresas lácteas, la crisis, por ejemplo, en Calcar, la crisis, por ejemplo, en otras empresas, en los frigoríficos, en Coleme. Bueno, podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Todos los días alguna empresa que cierra. Y no hay una política, digamos, de fomento de la industria. No hay una política de intervención del Estado. Parece que el Estado, si interviene, vulnera las leyes del CFR-CPC, o sea, la libertad de comercio, la libertad económica, ¿no? Transformada en un fetiche, en definitiva. ¿Cuál es el estado de ánimo de la gente, digamos, que votó a este gobierno? Bueno, el plebiscito de la seguridad social fue vamos a llamarle así, como una gran grieta, una gran grieta. Yo no sé si la van a cerrar o no la van a cerrar. Es probable, están intentando cerrarla, para eso llamaron a un diálogo social, ¿no? Evidentemente obligados por el hecho de que un 70% de votantes de Frente Amplio puso la papeleta del sí. Y además una segunda contradicción que apareció, que fue por primera vez en muchos años, el PIT-CNT tuvo una posición sobre el plebiscito distinta a la de la dirección del Frente Amplio, ¿no? Cuando digo de dirección del Frente Amplio, por supuesto estoy excluyendo a algunas organizaciones que también dentro del Frente Amplio apoyaron el sí, pero que son minoritarias. La mayoría electorales del Frente Amplio, caso del MPP, los partidos que están, digamos, en lo que podemos llamar el astorismo, todo ese conjunto de sectores que son la mayoría electoral del Frente Amplio, junto con los dos candidatos principales, ¿no? Con posiciones lamentables, caso de Orsi, pero también Carolina Cose, que especuló, firmó y después se dio vuelta, ¿no? Y con una explicación inverosímil totalmente. Y finalmente quedó absolutamente claro de que ahí hubo un elemento, vamos a decir, nuevo, ¿no? Que es una contradicción que se generó y que se sigue todavía generando, porque de alguna manera el planteo del 1% que hizo el PCNT
Frente Amplio, el gobierno de Frente Amplio lo ha rechazado. No podemos ni subestimar ni tampoco sobreestimar esa contradicción, pero de alguna manera se está generando en la masa del Frente Amplista una decepción, por un lado, mezclada con bronca, tú mismo lo debes haber visto en las redes sociales. Nunca vi, por ejemplo, gente de militantes y afiliados y votantes de Frente Amplio calificar al presidente de la República, a los presidentes de la República anterior que tuvo el Frente Amplio, con la dureza con que lo están haciendo con Orsi. Lo están haciendo con bastante dureza, ¿no? Puede eso quedar como una cuestión pasajera, eso puede ser reabsorbido, quizás. ¿Qué puede pasar? Y bueno, ¿por qué no rompen? Pregunta. Bueno, yo suelo decirle a algunos compañeros, plantear esta situación. Si vos estás en un rancho que se llueve todo, vos evidentemente no estás contento con el rancho, pero aunque sea el rancho de tu querencia, 20, 30, 40 años viviste en ese rancho y no podés arreglarlo y se te llueve todo. En un momento determinado se te puede pasar la cabeza considerar irte a otro rancho, pero si vos salís afuera y ves que estás en la intemperie, volvés al mismo rancho. Lo digo así en estos términos. Lamentablemente, ahí hay una responsabilidad nuestra, y me incluyo, nos incluimos inclusive como pequeño grupo político que somos, de no haber sabido crear o por lo menos crear una alternativa lo suficientemente abarcativa de todos los terrenos de lucha, no solamente los electorales, que son importantes, y que tuviese la capacidad de poder penetrar de alguna manera y establecer un diálogo con esos frente amplistas descontentos, ¿no? Un diálogo con ellos, un diálogo que no tiene por qué estar exento de polémica, porque cuando las cosas hay que decirlas, pero establecer un puente para tratar de ganarlo, cuidar la forma en que nos referimos a ellos, distinguir entre lo que es el gobierno de Frente Amplio, los niveles de dirección de Frente Amplio y lo que es la base del Frente Amplio. Cuando digo la base hablo de una parte de la militancia y también, sobre todo, una parte importante de los votantes. Fíjate, por ejemplo, Daniel, que en lo que tiene que ver con el plebiscito de la seguridad social, la votación de los partidos, digamos, de la centro-derecha al plebiscito no pasó, no llegó al 20%. El Frente Amplista fue el 70%. O sea que ahí hay una diferencia, por lo menos en este punto importante, ¿no? Y entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta de cuando se hace el discurso político, el relacionamiento, que debe ser, digamos, tomar por lo menos en cuenta ese factor. Sí, sabés que, mira, ahora que estamos en cuestiones así como de lo que está ocurriendo, pero te voy a invitar a pasar a otro terreno, que sé que te gusta, sé que te gusta. Es un poco más teórico. ¿Por qué? A ver, uno hace yo hago este razonamiento como persona, independientemente además del sector que participo, como ser humano. A diferencia de cuando nací, los 60, mediados de los 60, hoy es muchísimo más fácil que en los 60, en los tiempos que aún vivía Che Guevara, previo a un momento que es discutible si fue revolucionario, pre-revolucionario en Argentina, pero un momento de gran militancia del gobierno de Allende en Chile, todo lo que sabemos. Hoy es muchísimo más fácil, más sencillo, materialmente, satisfacer las necesidades de todo ser humano, sea las necesidades básicas de tener alimentación, vivienda. Esta es otra tecnología, otro nivel de productividad muy superior al de aquellos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, hoy es más fácil materialmente concretar un cambio, pero subjetivamente es evidente que hay un enorme proceso de
las masas de oprimidos, en los conjuntos de oprimidos, donde se ha reducido la agenda, el programa, las demandas de lucha, de con qué nos tenemos que conformar o no, para qué nos tenemos que agrupar o no. Vos viste que encima hay una confusión tremenda entre la izquierda del capitalismo, que es una de las dos patas que el capitalismo usa para caminar y para avanzar, que eso es derecha. Es como si yo te dijera, la India está en Occidente porque está al occidente de la China. No, la India está en Oriente. Tiene una posición relativa respecto a China, sí es occidental, pero la China toda es oriental. Bueno, el Frente Amplio, a mi modo de ver, es derecha, pero está relativamente a la izquierda dentro del capitalismo, la izquierda del capitalismo. Después estamos, las concepciones que queremos superar el capitalismo. Pero ¿qué pasa con ese retroceso que hay? Y parece que nos tenemos que conformar con menos, cuando en los 60 se animaban a demandas muy superiores y resulta que materialmente no era tan fácil concretarlas como ahora. ¿Cómo lo ves eso? ¿Coincidís? ¿A qué se lo atribuís? Y también, ¿cómo lo ves para hacia el futuro este dilema que tenemos? Objetivamente cada vez más fácil, subjetivamente parece como esa frase, ya no me acuerdo de quiénes la dijeron, de que es más difícil imaginarse el fin del capitalismo que el fin del mundo, ¿no? Bueno, Daniel, la verdad que planteaste un tema muy bien, además, un tema fundamental de esta época, ¿no? Bueno, me viene a la cabeza la frase de Carlos Marx en el Manifiesto Comunista que dice: el capitalismo solo puede subsistir mediante revolucionando constantemente las fuerzas productivas. Así lo decía, revolucionando constantemente las fuerzas productivas. Y hemos visto desde los años 90 a esta parte varias revoluciones tecnológicas. La Internet es una, ahora la inteligencia artificial es otra. Y como bien tú decías, la productividad, mismo la productividad de un trabajador uruguayo, comparada con la productividad de un trabajador uruguayo 40 años atrás, es muy superior. Esto puede sorprender a más de uno que diga, pero ¿cómo? La productividad del trabajador uruguayo es superior, pero acá en Uruguay no quedan fábricas, las fábricas que quedan antes eran de 1.000, 2.000 trabajadores, las textiles, por ejemplo, Funza, y ahora son fabriquitas pequeñas las que quedan, un 100 trabajadores, 150. Bueno, pero lo que pasa es que muchas veces utilizan procesos estandarizados, maquinaria, etcétera, etcétera, que hacen que la producción sea tan importante como la que se producía con 500, 600, 700 trabajadores hace unos años. Pero además y ahí tenemos entonces un aumento de la productividad en términos generales, que no está repartido de igual manera en el mundo. Hay lugares donde la producción industrial, caso de China, por ejemplo, China es por lejos la primera potencia industrial del mundo. Y hay países, por ejemplo, como Estados Unidos y algunos países de Europa, que se han desindustrializado, el mismo Trump lo decía, en términos relativos, porque muchas empresas industriales se han ido, yo qué sé, a Tailandia, a México, a otros lugares, dejan una parte del proceso productivo, quizás la parte central, pero después las partes, digamos, más periféricas se descentralizan. O sea, ¿qué ha pasado? Ha habido una combinatoria de un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas a un nivel tal en que la humanidad hoy perfectamente podría vivir como tú decís, ¿no? Podríamos vivir todos cómodamente, un vivir bien, ¿no? Con todos los derechos, con todos los frutos del desarrollo tecnológico, desde el punto de vista material, cultural y espiritual. Pero al mismo tiempo hay una tremenda desestructuración de la clase trabajadora a través justamente de nuevas formas, ¿no? El trabajo de los hogares, el trabajo, las tercerizaciones, la descentralización del proceso productivo, la erradicación de procesos productivos en países periféricos que pagan muy bajo salario, las maquilas, bueno, en fin, toda una legislaciones laborales además
que fomentan el cuentapropismo, el considerar al trabajador como una microempresa que contrata con el empresario. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo colectivo, además a todo eso se agregan factores ideológicos que tienen que ver con un intento de desestructurar a los trabajadores, a la clase trabajadora, fomentándose demandas puramente parciales, como tú decías. Hay todo un esfuerzo que ha dado resultado acá en Uruguay, lamentablemente, de fragmentar las luchas en un sentido identitario. Esa es la palabra que se emplea, identitario. Por ejemplo, la lucha por la igualdad de sexo, por un lado, la lucha LGTB, ¿no? Es decir, lesbiana, gay, etcétera, con sus manifestaciones que se hacen acá una vez por año, que va mucha gente, ¿no? Después otros por otro lado. Entonces, lo que vos tenés es un microcosmo de 5, 6, 7 focos de lucha, de reivindicaciones, de gente que se dedica a eso, ONGs que están detrás de eso y financian todo eso, y en definitiva se pierde el punto de vista de clase y popular. Es decir, el punto de vista de mirar la problemática del país con una mirada estratégica que unifique todas las luchas en un sentido de apuntar a un horizonte de transformación social. No decir, bueno, yo quiero solucionar el problema, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, que es un problema que tenemos acá, y lo solucionamos con una serie de legislaciones que después no se cumplen igual, porque vos podés legislar, pero después la realidad social es más fuerte que la legislación, y no planteás de que en definitiva para que eso no ocurra tiene que haber nuevos valores. Tenemos que tener una sociedad estructurada en nuevos valores, y para tener nuevos valores tenemos que tener una estructura social de convivencia distinta, una estructura que no esté regida por el lucro, que no esté regida por el egoísmo, que no esté regida por el individualismo, ¿no? La ley del más fuerte, vamos a decirlo ya que hablamos de las relaciones domésticas. Bueno, entonces todo eso no hay un pensamiento que ate todas esas reivindicaciones parciales y las coloque en una visión estratégica de decir, bueno, todos estos problemas necesitan para ser solucionados un gran cambio social, un cambio de la estructura del país. Nosotros eso antes le llamábamos, y yo le sigo llamando, transición hacia un modelo socialista de sociedad, ¿no? Un modelo adaptado, por supuesto, a la historia de Uruguay, ¿no? A las tradiciones históricas que tiene Uruguay, porque se tiene que adaptar a lo de cada país. Y bueno, y es lo por lo cual tanto nosotros como ustedes, Daniel, estamos luchando, ¿no? Porque creo que en eso estamos plenamente de acuerdo. Yo considero de que se han perdido valores inclusive, lamentablemente, hasta en el mundo sindical, ¿no? Cuando nos enteramos, por ejemplo, de dirigentes sindicales, por suerte que acá no se da, por lo menos en el nivel que se da en la Argentina, pero se han dado casos de dirigentes sindicales que fueron echados por apropiación, por apropiarse dinero, y otros que andan con un estilo de vida rumboso, ¿no? No se justifica, porque si tú tenés valores de solidaridad, valores de empatía con los trabajadores con los cuales representás, tenés que ser austero en tu vida, tenés que ser austero. No digo que privarte de determinadas cosas, pero ser austero, y sobre todo austero con el manejo de los bienes de los trabajadores, de los bienes de los sindicatos. Perdoná que haya tocado todo eso, pero a mí me preocupa mucho el tema de los valores y la autenticidad, porque mirá, no hay mejor propaganda, la mejor propaganda no es lo que vos decís, es lo que vos hacés. Sí. La diferencia entre lo que decís y lo que haces, lo leí en la puerta de una escuela. La diferencia entre lo que dices y lo que haces es lo que eres. Sí. Nosotros, vos sabés que desde nuestro humanismo planteamos la coherencia con uno entre lo que pensamos, sentimos y hacemos
y la coherencia con los demás, intentando tratar al otro como quiero que me traten, son las dos grandes verdades interiores de un ser humano, ¿no? Hay un tema con la austeridad. Si tu vida sencilla no te llena, ahí hay un problema. Porque entonces lo que a vos te generan tus vínculos, tus intercambios, tus luchas, tus afectos, lo que vos construís, evidentemente no te está llenando. Y ahí me parece que es donde, más allá de lo que chamulles, necesitas arroparte otras cosas para sentirte bien, etcétera, etcétera. Ahora, también hay un ataque al sindicalismo, y a mí lo que me parece que está faltando, o que al menos es una cosa que yo trato de evitarla, es que de todos los discursos, independientemente de las corrientes en las que estemos, nos tenemos que centrar en que la contradicción principal de la sociedad, más allá de la de género, de la de etnia, la de nacionalidad, la generacional, es la de clase. Si nosotros no cubrimos eso, y a la hora de la seguridad, bueno, hablemos de la seguridad de clase, porque acá hay gente que no tiene seguro un lugar donde dormir. Claro. Y hay una clase mundial que está poniendo a la humanidad al borde de que te levantes un día y haya 1.000 millones de muertos por una guerra nuclear. Y eso, si eso no es inseguridad, ¿qué es eso? Entonces, lo mismo pasa con las leyes, lo mismo pasa con la droga. En la droga se vive en los medios mostrándote gente de las villas miserias, cuando todos sabemos que la droga aumenta 20 veces el valor cuando llega a Europa y que la droga es exportada desde México. Acá sale en el Paraná, acá sale en Rosario, en los puertos privados que no tienen control, donde no se pesa nada que se exporta. Vos sos de una minera, exportás hierro, presentás una declaración jurada, es como agarrar este papel y decir, estoy exportando tantas toneladas de hierro. Listo, está. No se pesa, no se controla qué va abajo, al costado o arriba del hierro. Como te digo el hierro, te digo la soja, componentes, lo que se exporte. Eso después llega a Hamburgo, llega a Rotterdam, ahí es donde se eleva el precio. Pero los que manejan esa droga no son gente humilde con apodo el Chapo, el Oreja. No, mi amor. Son señores generalmente de tez blanca y que tienen grandes negocios y empresas de marcas que vos le comprás sus artículos. Exacto. Por ejemplo, en México se habla de que el principal narcotraficante de México es el señor ligado a una compañía de telecomunicaciones del más alto nivel mundial. Carlos Slim. En Argentina se habla que los principales narcotraficantes de este país son dos señores de un enorme apellido, dueños de hoteles, construcciones, museos. Y hay una zona nordelta donde se sabe que ahí están los grandes narcos de verdad. Bueno, en fin, o sea, porque ese negocio no lo va a manejar un muchacho desde una villa miseria o un preso desde la cárcel. Pero además, Jorge, los que vemos el accionar de la policía en los lugares... A ver, la droga está dentro de las cárceles, Jorge. Y vos me vas a decir, no la pueden controlar. En las cárceles que ellos fabrican, hacen las pesquisas y controlan, y no lo de joder, ¿viste? Es un chiste. Ahora, sabemos que Estados Unidos utiliza los derechos humanos, la democracia, la lucha contra el narcotráfico como pretextos de intervención para voltear gobiernos que no son afines. Punto. No hay mucho más que decir. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿No te parece, pensando en esto de los compañeros del Frente Amplio, del tema? Porque uno cuando dice, por ejemplo, el Frente Amplio se rompiera y viviera una nueva corriente. Y vos decías, bueno, un poco nosotros no hemos sabido construir. Pero lo primero es evitar que surja una nueva pata de izquierda un poquito mejor que ayude a que camine el capitalismo. No, ¿me explico? Yo lo que veo, me parece a mí, y cierro acá, es que nosotros al menos
aunque seamos una minoría intensa, nos tenemos que animar para abrir el futuro, de transmitirle al pueblo que hoy más que nunca es más fácil que nunca cambiar las cosas, porque tenemos la tecnología y porque los que producen la riqueza son los trabajadores. Entonces, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, uno de estos grandes narcotraficantes argentinos tiene un montón de edificios por todos lados, uno de los principales constructores de este país. Yo estoy seguro que le hace un fratacho y no lo sabe agarrar. Y el tipo es el dueño. Entonces, el día de mañana, si estos tipos acá en Argentina se pusieran en personaje, hay que sacarles un pasaje, que se vayan en avión a donde quieran, pero como el campo no se lo van a poder subir arriba del avión, y las fábricas tampoco, quedan acá, pasan a mano de los trabajadores, la banca pública los acompaña con créditos sin interés, y se levanta para arriba porque la riqueza la producen los trabajadores. Y más, y esto vos lo sabés muy bien, en épocas donde BlackRock, Templeton, el que sea, cuando vos entras a Yahoo Busins o a cualquier página para ver la compositiva de una empresa, los tipos son los dueños del 7% de Bayer, del 8% de empresas de armas, de una petrolera, pero ellos no saben prender una lamparita en una planta de producción. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer para abrir el futuro a los pueblos es que si construimos poder popular y dejamos de pensar que tenemos que vivir de prestado en nuestros países, estos países pueden salir adelante, pero de mano de los trabajadores, que somos los que producimos la riqueza, sea conocimiento, sean servicios o sean bienes. Me parece que esa parte hay que ponerla, porque si no, acá hay que esperar inversiones. Inversiones, ¿te parece? Cuando sabés que es una estafa financiera lo que está detrás, nada más que eso. Nuestros países pueden salir adelante si los trabajadores se apropian del capital. Y yo creo que hay que animarse a decirlo, aunque al principio no sea el discurso, porque si no, tenemos al trabajador sometido y estamos como esperando que los mismos que nos pisan la cabeza nos saquen adelante, ¿no? No sé cómo la ves vos. Sí, no, yo coincido plenamente con lo que tú decís. Es una cuestión que para nosotros los que defendemos un modelo no capitalista, o sea, socialista, de organización de la sociedad, está en la tapa del libro, ¿no? Es fundamental romper con esa falsa conciencia de que el trabajador le debe al empresario, le debe el trabajo, cuando en realidad es al revés. El trabajador es propietario, por ser trabajador, por ser ser humano, de una fuerza de trabajo que puede mejorarse desde el punto de vista de su adiestramiento, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de sus estudios, de su calificación, etcétera, pero en definitiva es una fuerza de trabajo que los empresarios necesitan para ver producción. Sin trabajador no hay producción. Puede haber perfectamente producción sin necesidad de un empresario, ¿no? En todo caso, el trabajador puede organizar una empresa, los trabajadores, y nombrar una junta directiva entre los propios trabajadores, o inclusive llamar a técnicos para que lo asesoren, como se han hecho con muchas experiencias de autogestión que se han hecho en distintos lugares del mundo, muchas de ellas exitosas, que han demostrado, ¿no? Y así hubieran una o dos exitosas nada más, eso ya bastaría para demostrar que es posible construir una sociedad en base a los trabajadores, es decir, a los que crean realmente la riqueza. Me estaba acordando de una frase de José Enrique Rodó, que a primera vista no parece nada de izquierda, ¿no? Pero la dijo, creo que al final de su vida, dijo: tiempo llegará en el cual existirá en el mundo solo una aristocracia, la del obrero, la de las manos y del pensamiento, la única especie de hombre que merece vivir. Todo eso lo dijo Rodó. Realmente notable, ¿no? Bueno, pocos saben quizás de que esa frase, creo que se ha mencionado a veces, esa frase de Rodó, que muestra, digamos, muy claramente quiénes son los que realmente construyen la riqueza. Porque además, cuando hablamos de trabajo, no hablamos solamente del trabajo manual. Uno dice, trabajo, es loco el changador. Sí, por supuesto, pero es también el maestro, es el profesor, es el científico que realiza el trabajo. Y la revolución técnica que ha habido, que se ha desarrollado dentro del capitalismo, ¿no? Y aún a pesar del capitalismo que se ha desarrollado, nos permite justamente mañana
que el trabajo del obrero, del trabajador, sea un trabajo no solo más productivo, sino inclusive más fácil de ejecutar, más agradable y más acorde a sus apetencias morales e intelectuales. Justamente porque va a incorporar una cantidad de elementos de tipo técnico, de formación cultural, etcétera, etcétera. ¿No? Por ejemplo, para construir computadoras, para hacer programas de software, etcétera, etcétera. Bueno, bien, se necesita un empresario, se necesita un rentista, se necesita un capital financiero que lo único que hace es cuestiones especulativas, ¿no? Se necesitan, por ejemplo, mercados de futuro, porque ahora hay mercados de futuro, derivados, cosas que hay en las bolsas, toda una economía de paja, que mañana se podría reestructurar la sociedad mundial prescindiendo de toda esa economía de paja, que es gordura, es hinchazón, no es músculo. El músculo está justamente de la producción. ¿Ah? La producción de bienes necesita cierta circulación, necesita, por lo menos en esta fase de la sociedad, todavía el dinero como elemento de intercambio de bienes, pero no necesita burbuja financiera, no necesita especulación, no necesita derivados, no necesita toda esa cantidad de cosas, los productos que te meten en las bolsas. Y que cuando eso hace plop, se desploma, lo peor de todo que arrastra a la economía real. Porque como bien tú decís, esos conglomerados como BlackRock, Vanguard, por ejemplo, BlackRock maneja 7 billones de dólares. Argentina, todo el PBI de Argentina debe ser, no sé, 600.000 millones de dólares. Es 12 veces el PBI de Argentina. Solo una empresa, BlackRock, es un enorme conglomerado donde tienen tipos metida guita acá y allá, y como tú bien dijiste, no saben ni lo que es un fretacho. Ahí tenemos un punto de lo que vos decías. De todas maneras, y sobre todo las empresas están sobrevaloradas y son tremendas burbujas. No valen, sí, claro. No valen lo que dicen que valen, digamos, ¿no? Vos a mí si me das a elegir, ¿con qué te quedás? ¿Con YPF Argentina o con Mercado Libre? A mí dame YPF Argentina, a mí dame el petróleo. Vos quedate con el, vos quedate con la plataforma esa que le robó, porque en realidad Mercado Libre es una copia de Amazon, digamos, traducida claro. Es eso, digamos, ¿no? Y surgió bajo muchos, es una energía impositiva. Te quería leer algo, porque a mí me parece que la parte teórica, yo creo que en todo esto, imagínate, yo en mi caso soy anarquista de que tengo 17 años y después humanista, ambas cosas que viven adentro mío. Imagínate lo que siente un anarquista cuando te hablan de anarcocapitalismo, ¿no? Entonces, bueno, te voy a leer algo y después veamos quién lo dijo. Dice, cada uno posee una propiedad en su misma persona. A ella nadie tiene derecho alguno, excepto él mismo. El trabajo de su cuerpo y la obra de sus manos podemos decir que son propiamente suyos. Esto está en Ensayo sobre el gobierno civil de John Locke. El tipo de Locke. Ah, de Locke. De John Locke. El tipo que nos venden en las universidades, que él dice al revés, que otro se puede apropiar de lo que otro trabaja con sus manos. No, él lo que dice que la propiedad que uno tiene es la de sus propias manos. Lo que pasa que Locke nació en 1630, murió 100 años antes que se inventara la palabra liberal. Él nunca fue un liberal, porque no existía el liberalismo. Digo, y así como Hitler, que vos lo nombraste hoy por otro motivo, tuvo la caradurez de crear un partido socialista obrero, siendo un anticomunista por esencia, tenemos que estar muy atentos porque la palabra libertad, la palabra democracia, están en manos de los mayores violentos
de los mayores autoritarios y de la clase dominante. Entonces me parece que ahí, Jorge, cada uno como puede y en los ámbitos que puede, tenemos que también dar el debate ideológico con fuerza, ¿no? Yo acá dentro de un tiempo voy a empezar a militar en el Partido Humanista de Argentina después de 20 años y estoy armando una corriente y te digo, la idea es salir con todo, pero poniendo en el centro el tema del socialismo, poniendo en el centro el tema de cuál es la clase que produce la riqueza y yendo al ejemplo, a lo concreto y creo que tenemos que llevar el ejemplo simple de cómo los trabajadores no podríamos ser cargo de la sociedad. ¿Y cuál es la clase que está de más? Exacto. Que ojo, nosotros desde la no violencia, yo que Galperín se ponga a laburar, ningún problema, ¿eh? Yo no quiero, o sea, que laburen, ¿viste? Pero no que vivan del trabajo ajeno, ¿no? Sí, evidentemente eso es una lucha ideológica, un debate ideológico central. Central porque, por ejemplo, tenés en Argentina el desarrollo de una concepción elitista, bueno, no, se me agotan los calificativos, ¿no? Neofascista, despreciativa del trabajador, exaltadora del empresario, ¿no? Un tipo que, como Milei, que dice que el capitalismo es algo muy virtuoso, etc., está haciendo cosas que antes la derecha, inclusive el centro, no se atrevía a decir, hacían una especie de, estamos hablando de 20 o 30 años atrás, no decían el capitalismo, decían la economía social de mercado. No, para no decir capitalismo, ¿no? Una de las virtudes que había tenido el desarrollo del socialismo y del proceso revolucionario de los años 80, 70, 80, era de alguna manera producir una hegemonía que se manifestaba en las universidades, que se manifestaba, que lamentablemente hoy hemos perdido. ¿Sabés quién es este? Este es Álvaro Alzogaray, y en este libro, en las bases liberales de un programa de gobierno, justamente él habla que su sistema es la economía social de mercado que vos decías. ¿Vieron? Claro, y fíjate que Álvaro Alzogaray es un recontracapitalista, ¿no? Es uno de los ideólogos de las privatizaciones, de la libre empresa, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahora tenés un Milei que habla, no solo dice capitalismo, sino que dice que es la sociedad más virtuosa que existe, que es culpa el socialismo de la pobreza. La pobreza del mundo se debe al socialismo, no al capitalismo. O sea, si vos mirás, por ejemplo... Para él Orsi es contra socialista, por ejemplo, ¿entendés? Para él Orsi es socialista. Sí. Bueno, claro, obviamente para Milei cualquiera que lo contradiga es socialista, pero el discurso de él es de que en los países donde existe capitalismo no hay miseria. Bueno, empecemos en Argentina, el tendal de miseria que ha generado, ¿no? En definitiva, empecemos por casa, pero si tú mirás, por ejemplo, considerás que el capitalismo es un sistema mundial, porque hay que mirarlo como un sistema mundial, no fragmentarlo en pedacitos, el capitalismo de Perú, el capitalismo de Ecuador, están todos dentro de un sistema mundial capitalista, de un espacio mundo capitalista, y donde se desarrolla la mayor pobreza, ¿no? Excluyendo los focos de pobreza que son bastante considerables que ya existen en los países capitalistas centrales, son en las periferias, ¿no? En África, en América Latina también. ¿Y eso qué sistema es que impera ahí? ¿El socialismo? No, impera el capitalismo. Y sobre todo el capitalismo expoliador, ¿no? De las empresas imperialistas. En definitiva, donde hay capitalismo, hay expoliación, hay pobreza, necesariamente se genera pobreza. Y si algunos países, por ejemplo, del centro capitalista, la clase trabajadora, pudo durante decenios, estamos hablando de los años 50 a los años 90 aproximadamente, se generó el llamado estado de bienestar, ¿no? Fue porque, en definitiva, por dos razones. Primero, por la gran extracción de plusvalía que hicieron las empresas europeas de los países periféricos, las ganancias que remitían a las metrópolis. Eso ya hasta el viejo Lenin lo señalaba, ¿no? Y en segundo lugar,
porque se necesitó construir una vitrina para que los trabajadores europeos no se adhirieran al socialismo. O sea, estaba el bloque de Europa del Este que de alguna manera competía, y entonces Estados Unidos levantó a todos los países de Europa que estaban destruidos por la guerra a través del Plan Marshall, ¿no? Y con el Plan Marshall se persiguió varios objetivos. En primer lugar, transformar a Estados Unidos en la principal potencia del mundo. De deudor de Europa, Estados Unidos se transformó en acreedor de Europa y le impuso la hegemonía a Europa. Segundo, levantó a Europa frente al campo socialista que se había formado en Europa del Este. Y tercero, atajó la posibilidad de una revolución social en los países de Europa occidental. Es decir, logró esas tres cosas. Cuando cayó el campo socialista de Europa del Este, que ya venía bastante minado, junto con la desintegración de la Unión Soviética, entraron en crisis también la socialdemocracia. Ya no encontrabas, por ejemplo, un Olaf Palme que llevara una política, digamos, de relativo equilibrio entre los bloques, de que apoyara a Cuba, de que recibiera a los refugiados uruguayos como lo recibía, ¿no? Sino que encontraba, por ejemplo, un Tony Blair, ¿no? un socialdemócrata, ¿no? O un Felipe González completamente hacia la derecha. Entonces, Jorge, está ese trabajo ideológico muy bueno, era una porquería, pero muy bueno, el de la crisis de la democracia, el de Huntington, Coexer y un japonés, donde ellos decían, ojo, que si no hacemos reformas restrictivas, la clase trabajadora le seguimos dando demanda, recordemos el Partido Comunista Italiano, lo poderoso que era, las conquistas que tuvo, lo mismo, digo, todos los derechos sociales en Europa, dicen, estos tipos van a llegar al socialismo, pero por la vía de las demandas, nosotros no queremos que hagan la revolución socialista, entonces le damos cosas para que no quieran seguir al segundo año, entonces ahí empiezan con todas esas reformas. Jorge, bueno, y un tema que decías con el capitalismo, no nos olvidemos, la guerra, ¿no? Que es inherente al capitalismo, y cada vez que a nosotros nos dicen, ¿ustedes dónde sacarían los recursos, pero hoy ya, para cambiar a la humanidad? Y bueno, lo que la ONU pide en el presupuesto más alto para acabar con la desnutrición crónica severa y la deshidratación que mata a 8.000 niños por día, es 20 veces menor que el presupuesto militar mundial anual, no el capital es mucho más, el presupuesto militar mundial. Estados Unidos tiene hace 80 años, desde que ganó la guerra, hablando del Plan Marshall y todo esto, tiene 50.000 efectivos en Japón, permanentes, y 40.000 en Alemania. Hollywood no te hace una sola película sobre eso. Sin embargo, ese costo en salarios, por ejemplo, que con los impuestos de los yanquis, ¿viste?, bancan a esos militares, y las 700 bases que tienen por todo el mundo, bueno, es un costo brutal, además del armamentismo en sí mismo. Entonces, está claro que el capitalismo es un gran derroche. Jorge, me parece que hemos conversado fantástico. Creo que hemos tenido dado un buen ritmo a la conversación. Entonces, si te parece, vamos a cerrar esta transmisión dejándote un espacio de unos minutos para que vos, de todo lo que hemos conversado, para que los días siguientes nos vea después, sobre lo de Uruguay, sobre lo que estás haciendo, sobre la situación mundial, sobre lo que hace el militante, lo que vos quieras, tomate 5 minutos, el tiempo que a vos te parezca, y nada, dejanos un mensaje, una propuesta, una síntesis, lo que vos quieras, y por supuesto que esto tiene que repetirse. La vez pasada no tuvimos suerte con la invitación que te hicimos para que participaras en un encuentro de la Internacional sobre Gaza, pero bueno, va a ser un gusto siempre contar contigo y te vamos a quedar de vuelta cada tanto. Me parece que está bueno este ámbito donde amigos y compañeros de la lucha social por una sociedad sin explotados y explotadores nos visiten, estén, intercambiemos. Así que yo me voy a salir de la pantalla, solo voy a volver para saludar y despedirme. Te dejo a vos entonces una reflexión final de lo que quieras. Va a ser muy bienvenida. Bueno, el mensaje que puedo dar a todos los oyentes es que no hay que resignarse, hay que considerar que los procesos de cambio son procesos que a veces exigen un largo plazo,
y por lo tanto las virtudes que se tiene que tener es la tenacidad, el estudio de la realidad, el tratar de tener sólidos fundamentos para el análisis de la realidad. En el caso mío, mis compañeros del grupo, ProUnir, al cual pertenezco, lo hemos encontrado en el análisis marxista, pero tratamos de alguna manera también de ver lo nuevo, porque siempre hay cosas nuevas que ocurren, y no quedarnos solamente en una mera repetición mecánica de eslóganes, consignas, que pueden ser justas en abstracto, pero que exigen justamente, ¿no?, ser actualizadas, aplicadas a la realidad, una realidad que se mueve, ¿no?, como la del mundo de hoy. Y ser, digamos, sobre todo, profundamente críticos, no aceptar todo lo que se nos dice, someterlo a análisis, analizarlo con rigor, tener valores, ser coherente, ser consecuente. Yo creo que todo eso tenemos que tratar de llevarlo. Todos tenemos defectos, somos humanos, podemos fallar en determinados momentos, pero tenemos que también tener capacidad autocrítica. Yo creo que en el Uruguay ha habido gestas importantes, ¿no?, a pesar de todo este panorama que puede parecer un poquito pesimista. Estuvimos junto con muchos compañeros del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social y con muchos militantes empeñados en la campaña por el plebiscito de la seguridad social, y en este momento estamos siguiendo con la lucha no terminó, compañeras y compañeros, no terminó con el plebiscito, no logramos el objetivo de obtener la firma necesaria para plasmar 3 puntos fundamentales de derechos fundamentales en la Constitución de la República, pero vamos a continuar la lucha, vamos a seguir denunciando el tema de las AFAP, vamos a decir de que las AFAP no son complementarias del sistema público solidario del Banco de Previsión Social, sino que por el contrario son antagónicas. No puede existir un sistema solidario y al mismo tiempo un sistema de seguro individual organizado de esta manera que de alguna manera está debilitando el Banco de Previsión Social, ¿no?, está expandiéndose, ahora se ha hecho obligatorio para todo el mundo. Podemos dar un montón de cifras, no, por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero en definitiva decir que esta lucha continúa. Nosotros en el Mondes nos hemos reorganizado, estamos trabajando con toda la metodología tradicional y también la metodología de utilizar las redes sociales para difundir nuestro mensaje. No estamos participando directamente en la Comisión del Diálogo Social, no fuimos invitados, pero las veces que fuimos a la reunión, nos integramos a la estructura central, fuimos a la reunión recientemente a antagonizar con las posiciones que se están llevando adelante en dicho diálogo. Nosotros tenemos posiciones de seguir sosteniendo los 3 puntos fundamentales de la papeleta, que es la jubilación a los 60 años de edad, jubilación común, la eliminación de la FAP y la equiparación de las jubilaciones mínimas con el salario mínimo. Esta y otras luchas que tenemos por delante, debemos de alguna manera atenderlas, debemos participar, no debemos ser espectadores pasivos, limitarnos a hacer solamente Facebook, sentarnos en una silla y pretender arreglar la realidad sentados simplemente frente a una computadora. Si no podemos hacer una militancia orgánica, que sería lo adecuado y lo ideal, por lo menos participar, ir a manifestaciones, interesarnos en lo que está sucediendo, tratar de participar activamente, por lo menos en las instancias más importantes. Hay un déficit de participación, lamentablemente, en la sociedad uruguaya. Tenemos que combatir ese déficit, tenemos que tener metodologías participativas, tenemos que evitar todo lo que tenga que ver con el sectarismo, todo lo que corra a los compañeros, en definitiva, pues crear unidad, ¿no?, con la unidad del pueblo, con la concientización del pueblo, con el estudio, con la preparación ideológica. Los pueblos son invencibles. Ese es el mensaje que quiero dejarles a todos. Muchas gracias, agradezco a Daniel, agradezco a los compañeros del Partido Humanista y estoy a las órdenes por
cualquier otro llamado que ustedes me quieran hacer. Bueno, qué cierre te mandaste, ¿eh? Adhiero absolutamente a esa propuesta, a esa necesidad de unidad. Así que bueno, cerramos entonces nuestra transmisión agradeciéndole al amigo Jorge Maiti su participación y lo vamos a invitar, esperemos con cierta frecuencia que esté disponible, que esté dispuesto. Y bueno, como saben, en la medida que puedan, la invitación es suscribirse al canal, el programa después se comparte, y también que nos hagan llegar observaciones, críticas, conocen las vías de acceso a nuestras redes, así que estamos construyendo, como siempre, esa convergencia en la diversidad tan necesaria. Cerramos con nuestro saludo del estado interno, en este mundo que nos aliena, el estado interno que pretendemos estar con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro, que es de paz, de fuerza y de alegría que necesitamos para el embate de vivir en una sociedad que por ahora es muy deshumanizada. Nos vemos en cualquier momento. Jorge, muchas gracias y te invito a que te quedes ahora fuera de la transmisión un par de minutos. Gracias, un abrazo para ti y para todos.